6. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 35 y 36. ¿Ya le encontraron? Dice la palabra de Dios textualmente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, y gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente aquí en la iglesia del 20 de julio. Como dijo mi esposa, nos sentimos muy bien aquí en todas las congregaciones de Medellín, porque por la gracia de Dios podemos decir que somos pioneros de la obra aquí en Antioquia. Yo llegué a Medellín en el año 72, por ahí. No estaba sino la iglesia central, Castilla y Popular. Años muy atrás. Pero gracias a Dios que hemos sido muy observadores desde la distancia, después de habernos ido por 15 años al valle, de cómo Dios ha continuado su obra no solamente en Medellín, sino en todo Colombia. Pero hablo de Medellín, donde yo creo que ya hoy en día, yo no sé ya ni cuántas, más de 100 congregaciones, solo Medellín. De manera que el trabajo no ha sido en vano. Hemos sembrado y Dios ha añadido a su iglesia a los que han de ser salvos. Un saludo para el hermano Héctor Betancourt, fiscal nacional de la iglesia, para su esposa y la hermana que me invitó, la hermana Margarita. Qué pena, hermano, para mí se me había olvidado. Si no me llama, pero ella estaba pendiente y me llamó, entonces me acordó. Ustedes perdonarán, pero a veces hay tantas cosas. Y como culto miércoles, yo no hago en ningún lado culto miércoles y 2 rediles. Dije, no puede ser que mañana miércoles haya, y sí, era hoy. Bueno, gracias a Dios. Saludos a todos, hermanos. A ver cuántos hermanos hay aquí de la generación pasada, ¿no? Los adultos mayores. Bueno, gloria a Dios. Porque ya muchos son de una nueva generación, ¿no? Muchos son de una nueva generación. El 20 de julio es una iglesia pionera en la obra social. Son pioneros. Créanselo. Porque mire que es la única parte del país donde hay una casa de ancianos. Da pena decirlo porque deberíamos tener muchísimas. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Por lo menos estamos tratando de tener una, porque todavía nos falta pelo para la moña. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Digo son pioneros porque mire usted que estando aquí fue que Dios permitió que compráramos el lote, que era un basurero, cerro de basura, ¿se acuerdan? Fuimos un bulldozer allí a sacar basura de ahí. Y bendito sea el Señor que deberíamos ya haber terminado esa obra, pero
Han habido circunstancias que no nos han permitido, pero yo todavía creo que tengo fuerzas para, si el Señor me permite, terminar ese proyecto. A propósito, en estos días vamos a comenzar ahí una remodelación. Vamos a comenzar una remodelación porque se nos está cayendo ya a pedazos. Lleva ya bastantes años. Me da pena con ustedes que van a visitar y ven eso tan deteriorado porque han pasado los años. Pero vamos a comenzar una remodelación y hay un proyecto de continuar valga la redundancia, el proyecto de terminar todo el edificio. Y yo sé que no es si Dios quiere, porque Dios quiere. Nosotros somos los que nos toca también sentir el querer para hacerlo. Y estoy aquí, hermano, fascinado de poder venir porque cuando me llaman a la obra social me siento muy halagado, porque me fascina hablar del tema. Me fascina. Yo no tengo que hacer esfuerzo ya para eso. ¿Verdad que es algo muy natural que el Señor me ha permitido? Y yo no quisiera, hermano, predicar un sermón, sino dejarles con unas reflexiones. Y me pareció muy bueno lo que dijo el hermano Héctor, porque en verdad la obra social en muchas congregaciones, digo no aquí, pero en muchas congregaciones, y aquí tal vez muchos aún todavía es posible que ni sepan qué es pozo. Si yo le preguntara aquí, hermanos, ¿qué es pozo? ¿Qué es eso? ¿Cuántos saben qué es pozo? Levanten la mano los que saben qué es pozo. ¿Se da cuenta? Levanten la mano los que saben qué es pozo. ¿Se da cuenta? Si eso es aquí en La Mata. FOSU son las siglas de la Fundación Obra Social Unida. FOSU, Fundación Obra Social Unida. La FOSU es una dependencia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. FOSU es una creación, o nace mejor, de la voluntad soberana de la Iglesia Pentecostal en fundar, valga la redundancia otra vez, una fundación. Nosotros comenzamos y éramos Casa de Hermandad Cristiana, Asociación Casa de Hermandad Cristiana, que éramos un grupo de hermanos que nos pusimos a reciclar, haciendo un poco de historia, ¿no? Y yo recuerdo que yo llegaba a la casa oliendo aguardiente, pero no porque me lo tomara, sino porque recogíamos botellas y nos echábamos al hombro los bultos de esas botellas y tenían cunchos de aguardiente. Y muchos hermanos aquí nos ayudaron a recoger cartón, botellas y todo. Con eso compramos ese lote. La Asociación Casa Hermandad Cristiana se disolvió y los socios estuvieron de acuerdo porque nuestros estatutos decían que si algún día se disolvía la asociación, eso pasaría a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Así que eso no es mío. Es que eso es mío, no, eso no es mío. Eso es de la iglesia. Sino que ahora que yo, por la gracia de Dios, ocupo este cargo, eso pasó a la fundación. Eso es de la fundación, de la FOSU. Y naturalmente que la FOSU cumple una misión social en todo el país, en la medida de nuestras capacidades. Que como dijo el hermano Héctor, no hay recursos, porque siempre son más las necesidades que los recursos. Nosotros atendemos todo lo que tiene que ver con desplazamientos territoriales, por orden público más que todo, y por otras razones. Estos días hemos tenido muchos problemas por el Cauca, porque hay mucho desplazamiento de orden público. Atendemos situaciones de calamidad por asuntos de ola invernal. Han habido tiempos muy difíciles.
Porque los hermanos que viven en la ladera de los ríos lo pierden todo, sembrados, animales, enseres, y se quedan sin nada. Y claro, no es que nosotros ojalá podamos llegar con recursos, pero llegamos con algo paliativo, como a primeros auxilios más que todo, eso es donde podemos llegar. Pero qué bueno que ya nos conocen en muchas partes del país, sobre todo donde se han producido las calamidades. Hemos podido llegar con alimentos, con medicamentos, con ropa, con brazadas y las cosas como de primeros auxilios para ayudar. Y eso gracias a sus diezmos, sus ofrendas. Hay gente que piensa que todo se queda con el pastor y no es así. La iglesia invierte, no es que esto sea mucho porque es para todo un país, pero estamos hablando de casi de 600 millones. No es mucho porque parecería mucho, pero para todo un país no toca ni de a 30 millones por distrito. Y hay hermanos que hacen peticiones. Yo recibo 70, 80 y 100 cartas a veces, mensuales, de calamidades, hermanos accidentados. Se les quema la casa con todo. Un derrumbe se llevó todo. Y gracias a Dios por lo que se puede hacer, porque la verdad que sigue siendo mucha la necesidad. Hay demasiada pobreza. Bueno, no solamente en la iglesia, en todo el país. Desempleo. Hermano, nosotros con todo y eso somos un pueblo muy bienaventurado. Una vez piensa que le toca lo peor, pero usted viera cómo está afuera, está peor. Nosotros tenemos al Señor que nos fortalece y nos ha sustentado hasta aquí. Muchos no sabemos ni cómo, pero aquí estamos. ¿No es así? Aquí estamos. Bueno, hermano, el tiempo se fue, Dios les bendiga. Bueno, voy a darles una meditación de la palabra del Señor. ¿Cómo se llama? El título que le han dado a la semana, y agradezco a la iglesia del 20 de julio por Semana de Obra Social. ¡Qué bendición! Semana de Obra Social. Quiere decir que le dan buen espacio a la obra social, como debe de ser. Gracias a Dios por el pastor que permite a la obra social hacer su trabajo. Y han puesto un bonito título al culto, ¿no? O a la semana, ¿no? ¿Cómo es? Sintiendo con el corazón de Dios. Eso es muy profundo. Sintiendo, ojo lo que estamos diciendo, sintiendo con el corazón de Dios. Sintiendo con el corazón de Dios. Yo pienso, hermanos, que desde el mismo momento en que Dios, en su infinita misericordia y en su plan salvífico para salvar la humanidad, decide, si se puede decir así, humanarse, que Dios se haya humanado. Nosotros creemos en el Dios humanado, es decir, en un Dios que se hizo humano. Yo creo que Dios, obviamente, siendo lo que entendemos de alguna manera de lo que Él es, de lo que Él es capaz de hacer, Él podía haber venido a este planeta. Así pienso yo, así decía el hermano Zúñiga, a este planeta Tierra.
Él podía haber venido aquí en otra condición, en un cuerpo glorioso, ¿verdad? O Él podía haber aparecido aquí, yo qué sé, ni se me ocurre pensar, porque no es fácil. Pero siendo lo que Él es, podía haber aparecido aquí de otra forma. Pero el que haya aparecido humanado, convertido en un humano, yo pensaría que es precisamente lo que define en términos humanos el carácter de quién es Dios. Porque a veces es difícil imaginarse a Dios. Yo creo que no hay mente capaz de explorar las grandezas de Dios. Ni hay predicadores, por más oratoria que tengamos o que tengan, capaces de describir en palabras la grandeza de Dios. Dios escapa a nuestra imaginación. Dios escapa de nuestras palabras simplemente. Alabado sea su nombre. Pero que Él se haya humanado está diciendo que se hizo uno más entre nosotros. Es uno más entre nosotros. Es decir, como humano, reunió todas las cualidades y las condiciones de un humano. Eso es lo que hace grande a Dios todavía más. Que siendo lo que Él es, se haya metido en esta condición de humano para poder que nosotros nos identificáramos con Él. Alabado sea su nombre. Y en esa condición humana, como dice Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, porque nosotros vemos que Jesús, por la Biblia, no es otro Dios, sino que es Dios manifestado en carne, cual siendo igual a Dios no estimó ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Y aún estando en la condición de hombre, porque todavía en el hombre queda orgullo. Hay hombres todavía muy orgullosos. Pero aún estando en la condición de hombre, se hizo más bajo todavía. Se hizo siervo. Un servidor. Porque si se hubiera quedado nada más como hombre, hay hombres que no le sirven a nadie, ni le rinden pleitesía a nadie, porque igual se creen dioses. Pero Él se bajó aún más de la condición de hombre y se hizo un servidor, un siervo. Amén. Y ahí en esa condición de siervo, en esa condición de humano, fue que Él se hace, como ya dije, mucho más grande. Amén. Cuando lo grande se hace pequeño. Alabado sea su nombre. Y ahí en esa condición de humano, en esa condición de siervo, fue que Él dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido. Nosotros no tenemos un Dios para servirle solamente a Él, sino que Él vino aún primero a servirnos a nosotros. Esa es la verdadera realidad del Evangelio, hermanos. El siervo que vino a servir. Y yo admiro profundamente
ese ministerio de Jesús. Jesús es el ejemplo, es el modelo a seguir en todas las actividades de la vida humana. Él es el modelo. Si alguien en verdad quiere romper los esquemas tradicionales de la misma vida y de la misma condición de muchos seres humanos, el modelo a seguir para romper los paradigmas y romper esas costumbres que nos lleva realmente a una verdadera grandeza, es tomar el modelo y el ejemplo de Jesús. Jesús es un ejemplo a seguir, un modelo inigualable. Todos los que quisiéramos parecernos a Él, quizás nunca nos pareceríamos, pero solo intentarlo ya sería algo grande. Porque Él no es muy grande, Él sencillamente es grande. Pero si alguien quiere hacerse también grande dentro de los grandes, es el que por lo menos intente ser siervo y ponerse al servicio de esta grandeza de Dios. Alabado sea su nombre. Y aún así no seríamos sino siervos inútiles, porque solo haríamos lo que debemos hacer, que es lo más sencillo, lo más elemental. Pero siquiera intentémoslo, y gracias a Dios por los que lo hemos intentado, porque no nos hemos quedado en el intento. Hemos podido sentir verdad con el mismo Espíritu de Dios y con el mismo amor de Dios, y eso es lo que nos hace diferentes a los demás. No solo el que profesamos una religión o que tenemos una tradición o un ritual religioso. Lo grande es que en nuestros corazones el Espíritu de Dios se ha derramado. Porque ¿sabe qué es el amor? El amor es el mismo Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¡Aleluya! Amén. Así dice la palabra de Dios, hablando el apóstol del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo ha sido derramado. Mire usted, Romanos 5 y el verso 5 dice: y la esperanza, ¿qué? No avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si alguien en verdad ha recibido el Espíritu Santo, como creo que muchos aquí lo hemos recibido, por no decir todos de alguna manera, lo que hemos recibido es una porción de Dios en nuestra vida, y Dios es amor. ¡Aleluya! Oh, Mahabaji. Y Mahabaji Samaye. Y Tahawayuda Hamaye di Samada. So Mahabaji Siya Hamay. Amados, Dios es amor. Solo el amor trae el reino de Dios a nuestras vidas. Solo el amor nos hace hacer lo imposible. Esa es la característica del siervo. A mí me fascina ver estas escrituras. Recorría Jesús. Pienso que nadie conoció geográficamente más las tierras de Palestina que este mismo siervo llamado Jesús. Recorría
recorría las ciudades. Él no se quedaba allá en el escritorio, en la oficina, en el trono, como algunos tal vez pueden reinar a la distancia. Nuestro rey no es un rey a la distancia. Nuestro rey es un rey que hace presencia. Y hace presencia en las condiciones más difíciles y más intrépidas, donde usted menos se lo imagina. Hasta allí ha llegado este Jesús para hacer lo que solo Él puede hacer. Y aquí lo vemos recorriendo las ciudades, recorriendo las aldeas, entrando a las sinagogas y predicando el evangelio, sanando a los enfermos y toda la dolencia de los pueblos. A eso vino este Jesús. Y yo soy un privilegiado de esa sanidad. Aleluya. Y seguramente aquí también hay muchos privilegiados de esa sanidad. Porque a eso fue que Él vino. A ocuparse de las realidades, de la necesidad de la gente. Porque Él era un humano. Que aunque Él nunca estuvo enfermo, que yo sepa. Pero más sin embargo felicitó a algunos. Porque estuve enfermo. Y viniste a mí. Y ellos se asustaron. ¿Y cuándo te vimos enfermo? Y Él dijo, no, es que por cuanto hiciste eso de visitar a un enfermo, no fue al enfermo como tal que visitaste, sino que me visitaste fue a mí, porque yo también enfermo. Por el enfermo, Él enferma. Por el pecador, Él se hace pecado, aunque no es pecador. Por la condición del hombre, Él se hace igual a Él. Para ponerse en las mismas condiciones y decir, yo soy uno más contigo, que vine a darte el poder que nunca podías tener. Bendito sea este evangelio y este Dios de este evangelio. Aleluya. Ese es el modelo de los que en verdad seguimos este camino. Esto no puede ser simple ritual. Esto no puede ser simple costumbre y práctica de un culto. Gracias a Dios por el culto. Pero ¿qué hacemos después que se acaba el culto? Allá están las calles. Allá están las aldeas. Allá está el vecindario. Allá está el enfermo. Allá está el necesitado. Y usted no puede solamente repicar aquí en el templo la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios hay que replicarla allá en el morro, allá en el caserío humilde, en el tuburio. Allí hay un enfermo. Allí hay un hombre necesitado. Y Dios ha hecho provisión para ellos a través suyo y a través mío. Porque estamos aquí para cumplir la misión de Cristo en la tierra. Nosotros no tenemos otra razón de ser aquí, sino de testificarle al mundo que este evangelio sigue teniendo pies, que este evangelio sigue teniendo corazón, que este evangelio sigue teniendo boca. Este evangelio sigue siendo un evangelio viviente, un evangelio de carne y de hueso, que está presente en cada momento y en cada lugar. Este no es un evangelio de teología, solamente de teología. Es un evangelio de peregrinaje, es un evangelio de aldea. Es el evangelio del camino. Es un evangelio del tuburio. Eso es lo que hace grande el verdadero cristianismo. Cuando somos capaces
de acercarnos a esa condición del ser humano en su enfermedad. ¿Sabe? Me gusta esto que luego dice allí. Y al ver la multitud, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellos. A veces pensamos, ¿qué es compasión? Algunos piensan que compasión es como, ¿cómo se llama eso? Como lástima. Se confunde compasión con lástima. Pero no, la compasión no es pesar. Hay que pesar. Mucha gente ve la necesidad y dice, hay que pesar. Pero no pasa más. Porque eso es solamente eso, pesar. Eso es algo emocional. Hay muchos que viven de emociones y se alimentan de emociones. ¿Qué pesar? Eso es emocional, pero no resuelve nada. Pero compasión no es solamente una emoción, no es solamente un sentimiento de lástima. Compasión viene de acción. ¿Qué hago yo realmente? No es decir, qué lástima, pero no puedo hacer nada. Compasión es ver la necesidad y actuar. Compasión. El acto de actuar inmediatamente y no disculparse. No disculparse. Tal vez el mejor ejemplo de eso lo tenemos en la parábola del buen samaritano. Ustedes conocen ampliamente esa historia, ¿verdad? El sacerdote, el levita, sacerdote, aquí hay tres, el sacerdote y el samaritano. Y el que menos indicado era para actuar fue el que acabó actuando. Porque el levita iba en su cuento. Y su cuento no era sino ritual. Era simplemente ritualista, levita, sacerdote. Su función era simplemente hacer el ritual. Y iba a lo que iba. Y se topó con la necesidad, pero en él no había acción. Tal vez había compasión, simplemente lástima. Y me imagino que vio a ese hombre tirado, herido, y dijo, pobrecito, pobre hombre, pero igual no pudo hacer nada, siguió. Y eso mismo hizo el otro también. Estamos leyendo en Lucas capítulo 10, y dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Pero me imagino que se conmovió. Es que conmueve ver a alguien ahí tirado, herido. ¿Cómo no va a sentir? Es humano. Pero le falta otro ingrediente. A veces nosotros sentimos, pero no actuamos. Y ahí se queda toda la acción. Sentí. Pero si no haces, de nada sirvió sentir. Porque lo que en verdad debemos hacer es actuar. Y ahí es donde está a veces la dificultad. Porque es que para actuar hay que comprometerse. Y es lo que muchos no queremos. Vemos la necesidad de lejos, sentimos la emoción, la lástima, el pesar, pero no nos comprometemos porque tenemos muchas disculpas para no hacerlo. Por ejemplo, dice asimismo un levita, sacerdote, y luego pasó el levita cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pobrecito ese hombre. Ay, míralo ahí tirado. Pero igual, yo tengo otros compromisos y ya hemos oído bastante de eso, no puedo detenerme. Me da lástima, pero no puedo ayudarlo. Ok, sigue su camino. Pero dice que aquí viene algo importante, pero un samaritano, y fíjese que resalta esa palabra, un cualquiera,
No tenía nada que ver con levita, con religión, ni sacerdote, ni nada. Ese no sabía nada de eso. Pero en él había algo más que el simple conocimiento de unas teologías religiosas. En él había un ingrediente más poderoso. Y eso a veces lo ve uno en la sociedad también. A veces los que debemos actuar no actuamos. Y los que no están llamados a hacerlo, lo están haciendo. Y ojo con eso. Ojo con eso. Porque muchos podemos estar creyendo que estamos en lo cierto. Y es que estamos en lo cierto. Pero ¿qué estamos haciendo con la verdad de lo que creemos? Y puede ser que hay otro que no está en lo cierto porque no está aquí cantando. No está aquí orando. No hace lo que usted y yo hacemos. Pero tal vez él tenga otra teología más profunda que la que usted y yo tenemos. Ese hombre no tenía esos conocimientos, pero tenía un ingrediente más poderoso que los conocimientos. Y es que el amor no es un conocimiento solamente. El amor es algo que está metido allí y te mueve a hacer lo imposible, porque ese es el mismo Dios que te mueve. Lo que muchos necesitamos es dejarnos mover de Dios. Aleluya. A veces nos mueven las emociones. A veces nos mueven los sentimientos. A veces nos mueven los hombres. Pero aquí, con todo respeto, digo, lo que necesitamos que nos mueva es Dios. Dios es el que sabe movernos en la dirección correcta que debemos movernos. ¡Aleluya! Fíjese bien que este samaritano, entonces dice la Biblia, acercándose. Esto lo vieron, y aquí así dice, ¿no? Viéndolo. ¿Qué hizo el levita? Viéndolo. ¿Qué hizo el sacerdote? Viéndolo. Pasó de largo. Pero entonces dice, pero un samaritano, el menos indicado, ¿qué hizo él? Mire usted, que iba de camino, vino cerca de él. Ahí está el compromiso. Vino cerca de él. Uy, ¿qué le pasa a este hombre? Este no lo miró de lejos ni pasó. Vino cerca de él. Y entre más se acercaba, entonces dice, fue movido a misericordia. Miren que los dos anteriores también fueron movidos porque sintieron. ¿Cómo dice que no? Ellos sintieron algo. Lo vieron, pero lo disimularon, lo ignoraron. Es decir, no se comprometieron. Por eso es que el evangelio y la fe es más de compromiso que de emoción. Así es. Y compromiso en todos los sentidos. Porque hay cosas en las que uno se compromete, pero en otras no. Y compromiso general a veces no es fácil. Sigamos este orden porque voy terminando. Fue movido a misericordia, acercándose, ¿qué dice ahí? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ven y haz tú lo mismo. Sencillamente lo importante aquí es que el hombre se bajó de su cabalgadura, lo vendó, le puso vino allí, lo subió, lo llevó al mesón y como tenía que seguir el camino, lo encomendó al mesonero.
y se gastó todo lo que tenía. Y dijo, ahora hazlo tú y yo pagaré después. ¿Eso qué es, hermanos? Sencillamente eso es compromiso. Compromiso. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Hagan ustedes lo mismo. Mano, gracias a Dios, porque yo creo que si en verdad nosotros no nos hubiéramos comprometido con la fe que tenemos, no estaríamos aquí. Como muchos no están aquí. ¿Por qué no hay aquí los que deberían estar? Porque no se comprometieron. Porque el evangelio y el mensaje de Dios es un mensaje de compromiso. Usted se comprometió con Dios y por eso está aquí. Y gloria a Dios por todos, porque nos hemos comprometido con Dios. Aquí no estamos jugando a Dios ni jugando a la religión. Aquí hay hombres y mujeres comprometidos con Dios, porque hemos podido renunciar al pecado. No es cuento, no es hipocresía, es realidad. Y aquí habemos hombres y mujeres que hemos dicho al pecado no, al mundo no, a la vanidad no, a las drogas no, a todo lo malo no. Pero le hemos dicho sí a Dios, sí a Dios, sí a Dios, sí a Dios, sí a Dios. Y es que de otra manera no se puede. Hay que comprometernos. Y gracias a Dios por los jóvenes que no son simplemente apariencia. Y a las mujeres y a los varones también tenemos compromiso con Dios. Pero esta tarde o esta noche ya hay que decir que mantengamos firme el compromiso con Dios. Por eso diezmamos, por eso ofrendamos, por eso damos, porque en verdad creemos que eso no lo demanda el pastor, eso lo demanda la palabra de Dios. No basta sentir compasión, pesar o tristeza. Lo que necesitamos es comprometernos con el necesitado. Yo solamente quiero dejarles esa reflexión y más que todo agradecerles, porque conozco de su generosidad. Conozco de su generosidad. A mí nunca se me olvida el paso por esta congregación y de la entrega que ha habido aquí en esta humilde iglesia del 20 de julio. Que como dijera Pablo a los tesalonicenses, de sus muchas pobrezas han dado más allá de sus fuerzas, porque podrían justificarse por muchas razones. Tal vez por estar en la Comuna 13, las más afectadas quizás por la violencia. Tal vez por las condiciones de trabajo, de economía que viven. Podrían disculparse. Yo por eso no prendo, yo por eso no diezmo, yo por eso no doy. Tendrían mucho por qué disculparse. Pero ha podido más la fe real en lo que Dios dice en su palabra. Y se han esforzado y han dado más allá de lo que deberían haber dado. Por eso no ha sido en vano, eso está delante de Dios. Y el llamado esta noche, hermano, es a que sigamos viviendo un evangelio de compromiso con Dios, de compromiso con su iglesia, de compromiso con las necesidades, que no nos cansemos de hacer esto que estamos haciendo, porque hacer el bien cansa, ¿verdad? Yo siempre les enseñé aquí un versículo, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer el bien cansa. Por eso dice, no se cansen, porque puede ser que alguien se cansa, porque hacer el bien cansa, hacer el mal parece que no cansara, pero hacer el bien sí cansa. Pero nunca nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque también lo importante no es qué estamos haciendo ahora, sino que cuando el dueño de esta empresa, de esta Grey, venga,
nos encuentre ocupados en la salvación con temor y temblor. Que podamos mantenernos en estos principios de valores, de obediencia, de santidad, de dar, como siempre usted lo han hecho. Yo estoy seguro que en esto estamos agradando a Dios y cumpliendo con el mandato divino. Estamos comprometidos. Pónganse de pie, mis hermanos, y démosle gracias a Dios, porque yo no vendría quizás a decirles háganlo, sino a decirles síganlo haciendo. ¿Entiende? No creo que tenga que decirles que lo hagan. Creo que lo que tengo que decirles es sigámoslo haciendo. Lo estamos haciendo bien y podemos hacerlo mejor. Levante su mano y dele gracias a Dios. Soberano Dios, gracias por el sentir que has puesto en nuestros corazones. Tú eres el que produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por los que en verdad están comprometidos con tu obra, por los que en verdad han respondido a la exigencia de tu palabra. Gracias, Señor, por mantenerlos en esa fe, en esa esperanza, en esta verdad que es tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, soberano Dios.